This meeting is being recorded. Ok, pero ¿sabes qué? Yo creo que me voy a tener que poner como medio torcido para ver cómo va pasando. No, lo decía para ir viendo la presentación. Le vamos sacando jugo. ¿Quién tiene el WhatsApp? Sí, bueno, pero ¿nos puede ver? Sí, creo que sí. A ver. Empezamos. ¿Dónde está ahí? Perdón, es Vita. Pero cambiamos el orden, sí, pues. Pero eso es un video. Sí, sí, sí. Buenas tardes a todos, todas. Empezamos los paneles de la tarde con el primer, que es totalmente presencial. El panel se llama Filosofía China en el contexto global. Tendremos cuatro ponentes: Ricardo Martínez Esquivel de la Universidad de Costa Rica, el Tao de Latinoamérica entre esoterismo y orientalismos, Miriam Alicia Carballo de la Universidad Nacional de Córdoba, la alambranza de un pensamiento convergente en el pasaje hacia un post-antropoceno, Yucui Hui y Viveiros de Castro. Luego yo, Filippo Costantini, Universidad de Cagliari, la recepción intercultural del Lao Tzu, un viaje de Europa a América Latina. Y finalmente Manuel Rivera Espinosa, Pontificia Universidad Católica de Chile, el arte de sobrevivir la desigualdad en el Zhuangzi. Entonces, cada ponente tiene 15, 20 minutos máximo. Voy a ser muy estrictos porque estamos ya apretados. El primer ponente es de Ricardo Martínez Esquivel. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Filipo. Buenas tardes a todos. Quiero empezar contándoles cómo llegué a este tema muy rápidamente. Por favor, la siguiente diapositiva. Mi formación base es en historia y en los temas que yo me especialicé cuando me formé en historia en esta universidad fue en redes esotéricas en Centroamérica, Latinoamérica un poco, principalmente masonería y sociedad teosófica. En este trabajo, Oriente, entre comillas, está muy presente. Y eso lo noté desde que era estudiante de bachillerato en historia. Luego de la maestría, yo decidí formarme en sinología y me fui por otros rumbos. Pero siempre me quedó la espinita de qué es lo que está pasando o qué es lo que ha sucedido en Latinoamérica, donde un Oriente manufacturado, por supuesto, está tan presente. ¿Por qué? Y muchas de las respuestas de ese por qué las he encontrado en también por qué
hubo masonería, por qué hubo rosacrucismo, por qué hubo sociedad teosófica, etcétera, etcétera. Comentaba con un colega hace unos años y él me decía, es que esto que vemos en el rosacrucismo colombiano es una interpretación un poco sacada de la manga, ojalá de pelo, de el Dao, porque el Dao de Jing dice esto y esto. Pero es que para comprender el daoísmo en este tipo de redes a nivel latinoamericano, no nos sirve el Dao de Jing, nos sirve Madame Blavatsky, porque lo que hay Pero es un sí que silencio. No, ¿por qué? No, desplazamiento, porque tiene. una forma de pensamiento, como lo es el chino, ¿A dónde estás y tú otro aquí? tipo de estructuras a nivel latinoamericano. Aquí. Este es un trabajo Apareces que estoy tú iniciando. con ruido. De hecho, estaba muy emocionado con Entonces participar aquí, de la aquí publicación, tienes pero he que decidido silenciar. esperar para madurarlo aún más. Y de Aquí. todo lo que hemos mapeado, vamos a hablar un poco de tres casos específicos, pero les quiero mostrar un marco general de lo que está sucediendo La en una diferencia con Latinoamérica de cambio de diferente. siglo, finales del No, yo lo 19 estoy y viendo, un pero cambio de no siglo que se me tengo vino hasta la ruido en mi actualidad. pantalla. Generalmente no paso la Segunda Guerra Aquí se Mundial en este escucha la tipo de voz, ¿no? trabajos, No pero ahora se fue ve imposible. tu, Le he titulado como que El si Dao de mueves Latinoamérica. algo, se te ve, ¿sabes? Sí. Le hemos titulado El Dao de Latinoamérica entre orientalismos y esoterismos, porque son más bien la categoría de esoterismo y orientalismo las que nos permiten comprender mejor. Sobre estos temas, el budismo fue muy fuerte, ha sido muy fuerte, el, el sufismo musulmán también, pero el daoísmo también, y hay poco se ha estudiado sobre el tema. De hecho, los primeros trabajos, un referente importante de los primeros trabajos, son un par de artículos, tres artículos que precisamente nuestro colega y organizador de este evento, Felipe Costantini, ha publicado. La siguiente, por favor. Hace unos años, cuando yo estaba estudiando toda esta cuestión de redes esotéricas, me encontré en esta publicación de 1940, publicada en un semanario de cultura llamado Repertorio Americano en un pequeño país de América llamado Costa Rica, pero que tenía un impacto muy importante a nivel de la esfera pública, cultural y política latinoamericano, el siguiente texto, y de esto hay muchos más, de Juan Marín, un médico y escritor chileno que estaba de cónsul en Shanghai en 1940. Él manda la siguiente publicación. Tao, más que brújula astral para el más allá de la vida, viene a ser báculo precioso para adelantar por los caminos de la tierra. ¿Es eso el Dao? ¿Es el Dao que vemos en el canon confuciano antiguo? ¿Qué lectura, qué desplazamiento se está dando en este Dao? Citas como estas me las empiezo a encontrar y me empiezo a preguntar qué es lo que está sucediendo. Ya les he adelantado un poco por dónde va la cosa. ¿Cuándo se empieza a insertar la idea del Dao o la idea del daoísmo o una lectura del daoísmo a nivel latinoamericano o hispanoamericano? Para ello tenemos que, la siguiente por favor, devolvernos al momento de la misión china en su versión católica del siglo XVI al siglo XVIII. En la parte de abajo ven algunas referencias donde podemos encontrar primeras representaciones sobre el taoísmo de parte de estos misioneros y son dos elementos que buscan sostener en esa representación del taoísmo. Superstición e idolatría, superstición e idolatría. Y este es un discurso que desde el siglo XVII lo vamos a encontrar reproduciéndose poco en diferentes esferas. Ya explico dónde se da el boom de ese interés por el Tao o el taoísmo. En estos discursos, siglo XVII, se representa el taoísmo como supersticiones idólatras inspiradas en el demonio,
lugar de estragos y delirios, religión de la gente común, en un sentido vulgar o de gente poco educada, y como rituales repulsivos asociados con el exorcismo, la geomancia y la longevidad. De esto hay algunos trabajos, de hecho tenemos una publicación sobre cómo estas representaciones son constantes en el Confucio Sinarum, por ejemplo. Pero ese no es el tema. El tema es cómo empieza a llegar la idea del Dao o el Daoísmo al mundo hispanoamericano. Siguiente, por favor. Por eso ni les puse citas. El punto cúspide de esta investigación es el siglo XIX, donde hay dos vías. Por un lado, una explosión de la diáspora china hacia América Latina, como resultado de lo que fueron las guerras del opio, etcétera, la hambruna, la decadencia del Imperio Qing, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el desarrollo de redes esotéricas que de Europa se desplazan a Estados Unidos y de Estados Unidos a Latinoamérica. Entonces, el Dao que nos está llegando es un Dao orientalizado desde una perspectiva sumamente eurocéntrica que se empieza a implantar en una lógica latinoamericana. Y de ahí empieza a experimentar un nuevo proceso de manufacturación, desde lógicas místicas, esotéricas, e incluso, como lo veremos en un caso, retomando cosmovisiones indígenas nativas americanas. A mediados del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, hay un momento clave que es la consolidación de la sociedad teosófica y del movimiento Rosacruz. En el caso de la sociedad teosófica, un elemento o un precepto básico es: vamos a buscar responder a lo que ya la razón y el mundo del progreso no ha respondido porque ha fracasado. Hay hambre, hay contaminación, el mundo está terrible, fracasó el progreso. Y por otro lado, la fe tradicional tampoco funciona. Hay hambre, hay discriminación, no hay derechos, hay guerras. Necesitamos nuevas respuestas. La sociedad teosófica propone que a partir de un análisis comparado dentro de su imaginario de ciencia y religiones, vamos a encontrar esas respuestas. Entonces, por ejemplo, hay análisis desde la física y el budismo de la misa católica, dentro de las discusiones que ellos tienen. En todo ese marco, vamos a encontrar una lectura del Dao. Hay una consolidación de estos grupos a principios del 20. A mediados del 20 empiezan a surgir interpretaciones académicas y filosóficas. Uno de los casos que vamos a comentar hoy es el de Rodolfo Koch en Argentina. ¿Cuál es su visión del Dao y cuál es el desplazamiento que hay en su discurso, o del daoísmo, mejor dicho, el desplazamiento que hay del daoísmo en su discurso? Y ya para el finales del 20 vamos a encontrar ya maestros y escuelas más establecidas. Por un lado vamos a hablar un poco del caso de Ulrich Shen en Brasil, o el caso o la influencia de Peter Yang en México, sacerdote católico daoísta, que si bien tuvo mayor influencia en Barcelona, porque ahí es donde estuvo afincado, hay una resonancia importante en México. Siguiente, por favor. En Latinoamérica vamos a encontrar una atracción por lo místico y lo espiritual del daoísmo, sin que necesariamente los textos que se están interpretando sean místicos y espirituales. Otra cosa importante, las personas que están dando enseñanzas a partir de su lógica o interpretación del Dao o del daoísmo no son sinólogos. Y si son académicos, como los que empiezan a surgir a mediados del 19, son personas que no saben chino. Saben inglés, saben francés, usan traducciones al francés o al inglés para hacer nuevas traducciones al español, que se convierte al final en una suerte de interpretación que va en línea con el interés de la persona. Esotérico o de a veces de validación de ciertas lógicas latinoamericanas. Eso es algo bastante eh, interesante. Razones de esta fascinación por la cuestión del daoísmo. Hablaba un poco de ellas. Al principio, una de las primeras, porque funciona como una alternativa espiritual frente al predominio del catolicismo tradicional como respuesta a ciertas preguntas existenciales. Gusta porque hay un interés muy fuerte
en sistemas de pensamiento que integren el tripartita cuerpo, mente y espíritu. Esa unidad, ese todo, es un discurso fuerte dentro de estos círculos. Obviamente el exotismo, hay un momento muy fuerte de exotismo hacia lo oriental, como una fuente de sabiduría ancestral. El primer presidente de la Sociedad Teosófica en Costa Rica, por ejemplo, él tenía un dibujo donde él explicaba cómo llegaba la sabiduría a América. Y él decía que en el dibujo que la sabiduría América estaba en las culturas ancestrales y que estas culturas ancestrales o precolombinas, indígenas nativas americanas, tenían esta sabiduría porque una serpiente, que era la fuente de sabiduría, salió de Asia y mordió América. Y de ahí vino la sabiduría del continente. Es un dibujo muy bonito, no lo traje. Mañana lo vamos a tener, por cierto, en unos libros que la universidad va a ofrecer. Y también esa necesidad de respuestas a inquietudes existenciales no satisfechas por la tradición. O sea, una tradición dentro de una lógica de razón o dentro de una lógica de fe. Esta atracción por lo místico del daoísmo se manifestó en una interpretación que privilegió conceptos como el chi, energía vital, el yin yang, pero dentro de una lógica de dualidad, a veces con una lógica de dualidad complementaria y a veces con una lógica de elementos opuestos completamente, sin el complemento, que es fundamental dentro del pensamiento chino, o el Wu-Wei, ¿verdad? Que estuvo hablando la profesora Con temprano. Entendidos principalmente como herramientas para el desarrollo espiritual personal, más que como categorías filosóficas o cosmológicas, que cuidado es la forma en que podríamos interpretarlo mejor para el caso chino. Hablábamos un poquito, la siguiente por favor, que las dos sociedades más importantes fueron la sociedad teosófica y el rosacrucismo, aunque en los grados filosóficos de las masonerías, porque hay muchos tipos de masonerías en América Latina, se puede encontrar un discurso sobre el Dao o el daoísmo, así como interpretaciones muy propias de estos grupos, del Dao de Jing, del Zhuangzi y de otro tipo de documentos. En el caso de la sociedad teosófica, sabiduría universal, Dao, principio universal de armonía cósmica de todo. Por ahí va el discurso. Y en el caso del rosacrucismo, hubo un mayor interés en técnicas energéticas y respiratorias como medio para la evolución espiritual, la alquimia espiritual, para el desarrollo de facultades psíquicas, entre otro tipo de cosas. Siguiente, por favor. Este es un esquema que yo estaba intentando hacerlo y Filipo me dijo, mira, hay una app de inteligencia artificial que te lo hace si le decís cómo hacerlo. Para mí eso fue un descubrimiento como el DAO para estas personas hace 100 años. La difusión del daoísmo se explica o se produce o se materializa a partir de una lógica discursiva de práctica y ritual en su concepción como una sabiduría universal, energías y prácticas, alquimia espiritual y una interpretación mística que tiene como base estas dos sociedades principalmente, la teosófica y el rosacrucismo. Y hablo bastante de ellas, a pesar de que los tres ejemplos que les traigo no tienen que ver con ellas. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar un desplazamiento del daoísmo como una posibilidad de una religiosidad latinoamericana. Y por favor pongan atención que no uso la palabra religión, es una cuestión más estructurada y que tiene otro tipo de lógica. La religiosidad, aquí la entendemos como una cuestión más a la libre, puede haber usado tal vez creencias o una expresión esotérica latinoamericana. Es clave el sincretismo, pero el sincretismo no solamente con la tradición indígena, sino dependiendo del lugar con religión afroamericana. La cuestión de la ritualización, eso es importante, eso gusta al mercado latinoamericano. Y ya me dijeron que me queda un minuto. Hay un énfasis soteriológico, ¿verdad? Esa liberación espiritual y cómo el Dao te puede llevar a eso. Y también hay una institucionalización en centros y otro tipo de cosas. Siguientes. Aquí voy a ir un poquito más rápido para cumplir mi minuto que me dijeron que vale por 5. Los casos que quería que viéramos, el primero es el de Gunther Rodolfo Koch en Argentina, donde él busca empatar o desplazar el daoísmo con el pensamiento indígena americano, versus la racionalidad occidental, es su propuesta.
El Dao lo busca empatar con esa noción indígena del estar siendo, y el Wu Wei con ciertas lecturas de las culturas indígenas, así como Yin Yang con otras cosmologías. Traía una cita, yo no sé si esto se podrá compartir luego para las personas interesadas. El libro más importante o el texto importante para ver la cuestión del taoísmo es La América Profunda, eh, donde él, a partir de su interpretación del secreto de la flor de oro, establece 4 momentos místicos: la conexión de la luz, el nacimiento de un nuevo ser en el espacio de la fuerza, la separación cuerpo-espíritu para la existencia, el centro de medios de comunicaciones para vivir luego procesos como la iluminación, la acción mística, la separación cuerpo-espíritu, el poder mágico a través del mandala, que ya incluye elementos de, el budismo, y estamos hablando de un antropólogo. Esto es bastante interesante, no es parte de los movimientos esotéricos que estábamos hablando. El segundo caso, les decía, es del sacerdote católico Peter Young, que la siguiente, Rodrigo, por favor, eso es lo que estábamos leyendo, disculpen, y esta es la siguiente: afincado en Barcelona, busca empatar el catolicismo con el daoísmo, tiene presencia importante en México a partir de una visita a Aguascalientes, y lo que empezamos a encontrar a partir de estos discursos son procesos de enseñanzas adaptadas a los contextos regionales y locales. En el caso de él hay un énfasis por lo terapéutico, técnicas de respiración como parte de los procesos o la experiencia espiritual de las personas. De ahí vamos a la dimensión espiritual. Pasamos a la siguiente, por favor. La que sigue, bueno, no, devuélvete un segundo. Eh, Leo solo la primera parte. En el segundo párrafo dice: Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la... Estas son palabras de Peter Young. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ese es el punto en que Dios y el Tao están más cerca. El taoísmo significa vía, camino, sendero, y Dios está al final del camino. La que sigue, por cuestión de tiempo seguimos. Aquí hay una cuestión donde explica esa unión entre el Tao y Dios. Todo lo primordial alcanza la unidad, alcanzada la unidad del cielo se aclara, alcanzada la unidad de la tierra se hace firme, alcanzada la unidad del espíritu se hace poderoso, alcanzada la unidad del valle encuentra su plenitud, alcanzada la unidad todos los seres se reproducen, alcanzada la unidad príncipes y reyes se vuelven señores del mundo. Todos los que son por obra de la unidad, si el cielo no fuese puro, podría desgarrarse. Este es un trabajo que hizo Yolanda Padilla entrevistándolo a él. Pasamos a la siguiente. Estos son los libros más importantes donde hay ese desplazamiento del taoísmo en el catolicismo de Peter Young. El tercer caso es la siguiente, por favor, es el caso de Udry Chen en Brasil. Importante, es la organización de la sociedad taoísta, pero dentro de su trabajo es que encontramos traducciones directas de estos textos clásicos al portugués. Hay un desarrollo de prácticas rituales ceremoniales con un secretismo y una transculturación bárbara, y hay una formación de un clero taoísta brasileño con sus propias particularidades. La siguiente, ahí vemos tal vez los libros más importantes de él. Leemos la primera parte de esta cita de él: el Dao, o espíritu del valle, como le llama, nunca muere, se llama orificio misterioso. Los espacios vacíos que existen entre las formas y pueblan la conciencia de una persona corresponden a las pausas del silencio que emergen entre un pensamiento, idea o deseo o sentimiento, y por otro pensamiento, idea, deseo o sentimiento. Este es el espacio. Se aparece la quietud que la persona encuentra como cuando practica el método de la meditación del silencio. Le agradezco a Filippo Constantini compartirme las fuentes de esta persona. La siguiente, por favor. En estos 3 casos, a pesar de que se trata de un antropólogo, luego de un sacerdote católico y finalmente de un monje daoísta, hay 4 puntos que nos explican un poco la manufacturación que se está dando en Latinoamérica, y tienen que ver con una dimensión esotérica, con una lectura orientalista, con el planteamiento de una alternativa espiritual y obviamente con una adaptación cultural. Siguiente, por favor. Ya casi, jefe. 3 enfoques encontramos: uno filosófico antropológico, otro práctico terapéutico y finalmente uno religioso institucional, con impactos en espacios distintos según el discurso. En la siguiente, conclusiones: un Dao latinoamericano. Creo que ha quedado claro que al menos este autor presenta la idea del desarrollo de un sincretismo espiritual con una dimensión esotérica bastante importante.
Este Dao que llega en el 19 con una fuerte carga eurocéntrica se transforma porque el orientalismo que llega a Latinoamérica también se transforma. Nuestro orientalismo ahora ya no es tan eurocéntrico, ahora es bastante latinoamericano. Sigue siendo marginal, controlador, racista y un montón de apelativos sumamente negativos, pero ya es un orientalismo distinto al eurocéntrico. Y bueno, hay una institucionalización selectiva según las necesidades del mercado donde se establezca. Eh, Les leo algo que escribía y no metí en la presentación. El Dao que puede ser nombrado no es el Dao eterno, dice el Dao de Jing. Quizás el Dao latinoamericano, con todas sus particularidades y reinterpretaciones, sea simplemente otra manifestación de ese Dao innombrable que, como el agua, adopta la forma del recipiente que lo contiene sin perder su esencia. La siguiente, por favor. Oh, ya no salió. Bueno, muchas gracias. Ah, ahí está. Créditos de la imagen, muy importante, créditos de la imagen. Es que les decía que hace 2 días Filipo me estaba enseñando a usar inteligencia artificial y solo se me ocurrió pedirle dibujos. Yo le di mis notas a la inteligencia artificial, dibújame lo que se te ocurra a partir de mis notas de mi presentación. Esto fue lo que se le ocurrió. Muchas gracias. La- Muchísimas gracias, Ricardo. Democráticamente decido que es mejor para manejar el tiempo escuchar todos los cuatro ponentes y luego dejar las preguntas al final. Así podemos manejar mejor el tiempo. Y entonces seguimos con Miriam Alicia Carballo, Universidad Nacional de Córdoba, la labranza de un pensamiento convergente en el pasaje hacia un post-antropoceno, Yuk Hui y Viveros de Castro. Bienvenida. ¿Te sentaste acá o acá? Ah, no. Ah, no. ¿No se puede? Cambiamos un segundo el orden para problemas técnicos. Escuchamos Manuel Rivera Espinosa de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, El arte de sobrevivir la desigualdad en el Zhuangzi. Y luego seguimos con Miriam y seguimos con yo. Pasando las láminas, ¿cierto? Sí, Ya. Ok. Hola, buenas. Gracias por venir. ¿Me escuchan o no? Sí, ya, ok. Bueno, voy a hablar yo sobre el Chuanzi, que es un texto taoísta, el cual algunos de ustedes ya conocen. Bueno, tú lo mencionaste en referencia a la recepción del taoísmo en Latinoamérica. Em, Bueno, espero que mi presentación se ubique más allá de toda de toda el esquema orientalista, ¿no? Ese es el esfuerzo que nos une a nosotros en general en esta red, digamos. Voy a hablar específicamente sobre el tema de la desigualdad, la cuestión de la desigualdad en el Chuanzi, específicamente en términos de una interpretación en la cual el texto podría ser leído como ofreciendo una manera de lidiar con la desigualdad, vivir dentro, desarrollar la capacidad de vivir dentro de sociedades desiguales. Em, entonces, el título de la ponencia se basa precisamente en esa aproximación, el arte de sobrevivir la desigualdad en el Chuanzi. Siguiente lámina, por favor.
Básicamente, esta aproximación está definida por lo que define todo mi proyecto doctoral, que es un esfuerzo por leer el Chuance desde una perspectiva específicamente latinoamericana. Em, Ahora bien, en el sentido no tanto de la serie de cosas que definen lo que tú recién comentaste, en términos de todas estas aproximaciones esotéricas, etcétera, sino más bien en términos de una definición eh, diferente de lo latinoamericano, específicamente en términos de una región definida por sus desigualdades. Y al hacer esto, al definir la región de esa manera, simpatizo con la perspectiva en la cual ciertos académicos teóricos latinoamericanos entienden también a la región. Hablo específicamente de los teóricos de la decolonialidad y otras formas o vertientes filosóficas de la región similares a esa. Digamos, pienso también en la teoría de la dependencia, por ejemplo, ¿no? Que en el fondo inspiraron a toda esta teoría decolonial. Me baso en ellos para definir a la región de esta manera en un esfuerzo por ofrecer una interpretación del texto que haga más sentido respecto de lo que son, a mi juicio, los problemas urgentes de nuestra región. Y naturalmente, en ese mismo sentido, quizás se podría decir que mi perspectiva es de una otra forma marxistoide o algo así, digamos. Y de eso podemos hablar, pero desde ya eso es lo que define mi aproximación y eso es lo que también determina el conjunto de mi proyecto doctoral. Este sería un ejemplo del tipo de cosas que estoy haciendo en ese contexto. Y bueno, en ese mismo sentido, pretendo desarrollar o más bien todo este proyecto y este paper en particular, esta presentación en particular, está definida por una metodología específica, una manera concreta de establecer un diálogo con la filosofía china, una manera de aproximarse a ella en términos de un diálogo sur-sur. Esta es una metodología que se ha utilizado mucho en otros ámbitos, ¿no? En las relaciones internacionales, la ciencia política, etcétera. Todo el proyecto del BRIC en el fondo está completamente enraizado en esa metodología. Bueno, me interesa a mí llevarla al ámbito de la filosofía asiática en particular. Esto es algo que también Dussel, de una otra manera, Enrique Dussel, un teórico importante de la decolonialidad o la teoría decolonial, como se la quiera definir, desde ya ha desarrollado. Él habla del diálogo interfilosófico, ¿no? Habla de diálogo sur-sur específicamente en relación a la filosofía. A mí me interesa un poco ya llevarlo a algo concreto. No tanto ya enunciarlo, sino que hacer algo en específico, y este es un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, tomar un texto y buscar una forma de establecer ese diálogo estaría nuevamente definido por este tema de la desigualdad, que yo lo veo como algo que cruza tanto la realidad latinoamericana como la realidad del propio texto, del Chuanzi. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, el hecho es que, como ya les decía, Latinoamérica está definida por su desigualdad y esta no es una cuestión meramente discursiva, o sea, más allá de la manera en la que uno entienda la filosofía decolonial, la obra de Dussel, Quijano, etcétera, el hecho es que está comprobado que una característica esencial de Latinoamérica es su desigualdad, eso es la región desigual por excelencia. Y es una región que ha estado definida históricamente también por esas mismas desigualdades. Ahí tenemos el trabajo, por ejemplo, de Thomas Piketty en términos de la desigualdad en términos globales, y él cita precisamente Latinoamérica como una región desigual por excelencia. Él utiliza la escala, hay distintas formas de medirla. Él utiliza una escala específica, el coeficiente Gini, que se llama, para definir la desigualdad y cita a Latinoamérica en ese sentido. Ahí también cabe el ejemplo de Chile en particular, donde el 1% de la población básicamente concentra cerca del 50% de los ingresos. Hay una serie de otras estadísticas, también tenemos la aproximación de Gabriel Palma, que es un académico chileno en la Universidad de Cambridge, que ha desarrollado una nueva métrica para definir también la desigualdad, que lleva su propio apellido, digamos, Palma Ratio, que busca ser un poco más específica en la medición de la desigualdad, pero en el fondo el dato y el análisis o la conclusión es bastante clara. Chile es un país tremendamente desigual. Y esto va desde las cosas más sencillas a las más complejas. Se podría hablar del propio funcionamiento de la economía chilena en términos de eso. Se puede hablar de precisamente la zona en la cual yo vivo, que es una zona bastante pudiente en Santiago, en la comuna de Las Condes. A pocos pasos se ubica la comuna de La Barnechea, que cruzando una avenida, más bien cruzando el río Mapocho, que cruza la ciudad de Santiago, uno observa un barrio completamente diferente. Es decir, estamos hablando de dos, digamos,
barrios a pocos metros de distancia donde hay diferencias de ingreso y de calidad de vida brutales, digamos. Es prácticamente pasar desde un nivel de vida de algo así como, no sé, eh, alguna región de Europa a un nivel de vida de una región de África, básicamente. Entonces, es una cuestión concreta, es una cuestión real. Ahora, pasemos a la siguiente lámina, por favor. En el contexto de la China antigua, se puede llegar a conclusiones muy similares. La China antigua era también una sociedad profundamente desigual y esto es algo que también se ha logrado comprobar. Es algo que se observa ya en los propios textos, la manera en la que funcionan, la manera en la que se habla de la distinción, por ejemplo, entre nobles y, digamos, plebeyos, que está presente, muy presente en una serie de textos, sobre todo los confucianos, pero también los taoístas. Pero más allá de eso, se ha logrado determinar de manera fehaciente que eran sociedades desiguales, por ejemplo, estudiando las tumbas, ¿no? La arqueología nos demuestra que había una diferencia socioeconómica brutal entre la élite y básicamente los campesinos, ¿no? Es decir, las tumbas que conocemos eran tumbas, estas grandes tumbas llenas de objetos increíblemente ricas, contrastan con las tumbas de los campesinos, que prácticamente no tienen objetos. Los bronces, por ejemplo, famosos bronces de la dinastía Chang, pertenecen a las tumbas de la élite. Las tumbas de los campesinos no tenían objetos, básicamente. Unas pocas, digamos, pocos objetos de piedra. Lo que se ha logrado determinar es que básicamente el campesinado vivía de la misma forma en la que vivía desde el Neolítico casi. Incluso la manera en la que habitaban con casas semisubterráneas era la manera en la que siempre habitaron. El conjunto de la población china, digamos, habitaba de esa manera. Después se produjeron grandes cambios, surgieron grandes estructuras palaciegas, el campesinado siguió viviendo en estructuras semisubterráneas. Esos son formas de habitar que ya se generaron desde el Neolítico, en la época en la que, digamos, China estaba en la etapa de lo que se entiende como los chieftains o los señoríos, etc. Entonces, así también se ha logrado determinar que la dieta que tenían las distintas personas de las distintas clases sociales también era diferente. Las personas de la élite tenían una excelente dieta, mientras que los campesinos, no muchos, muchos de ellos sufrían de alguna forma de desnutrición, básicamente. Así también los ingresos, usando los registros de la dinastía Han, se puede determinar de manera fehaciente que un oficial, un burócrata, ganaba 20, 30, 40 veces más que un campesino en términos de su ingreso bruto. Esto a partir de los propios datos que se han recabado, de los propios registros de la época. Y así sigue. Esto es todo un tema, digamos, es una especialidad en sí. Y los propios chinos, los propios académicos chinos han avanzado mucho en este sentido. Es decir, ya está establecido que era una sociedad profundamente desigual. Entonces, en ese mismo sentido, no es de extrañar no es de extrañar, por lo tanto, que un texto como el Chuanzi, precisamente nos hable también de la existencia de estas desigualdades, que utilice estos mismos conceptos, ¿no? Se utilizan los conceptos de Chunzi, como así también de Xiaoren, para referirse a un gentilhombre o un noble, que es un concepto tanto social como ético, ¿no? Y esa covalencia en los textos confucianos está muy presente. Es decir, Chunzi se refiere tanto a la persona que es ética, que actúa éticamente, así también como a la persona que es rica, que es pudiente. Que es una cuestión que también se observa en la propia obra de Aristóteles o Platón, ¿no? Es decir, el aristoi es el buen hombre, es una persona rica, es un guerrero originalmente, pero es también la persona que es ética, ¿no? Em, y una distinción similar se observa precisamente en un texto como el Chuanzi, pero también en todos los textos chinos antiguos. Se utilizan estos conceptos, están ahí, digamos, ya operan en la misma manera de argumentar. Más bien tiene que ver con la manera específica en que se articulan en un texto como el Chuanzi, vis a vis un texto como, por ejemplo, el Lun Yu u otro. Y bueno, ahí entonces emerge en el Chuanzi, a mi juicio, una manera específica de entender esta misma jerarquía que cruza no solamente lo epistémico, filosófico, sino que también lo social, lo económico, etcétera. Una manera específica de entender la sociedad china, de aproximarse a ella, en la cual, por ejemplo, el sabio o las figuras de sabiduría en general ya no son las que se observan en el confucianismo. Los sabios muchas veces en el taoísmo son precisamente los plebeyos, ¿no? Es decir, los artesanos, los criminales, los deformes. Y por lo tanto ahí se observa
o una manera diferente de entender lo que es el sabio y en general lo que es el conocimiento, etc. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, a ver, ya así en ese mismo contexto tenemos un capítulo como el Mahati, Cascos de Caballos, un capítulo del Chuance donde se dice lo siguiente. En mi opinión, aquellos que tienen talento para ordenar el mundo no actúan de esta manera. La naturaleza innata de las personas es tal que tejen para vestirse y cultivan la tierra para alimentarse. Esto se llama virtud generalizada. Ser uno, sin facciones ni parcialidades. A esto se le llama libertad natural. En ese mundo, o era, de virtud perfecta, las personas conviven con las aves y las bestias y viven en armonía con todas las cosas. En dicho estado, ¿qué podrían saber de nobles y plebeyos? Aquí se observa, por lo tanto, una crítica a esa mera distinción que es fundamental no solo en un sentido epistémico, filosófico, sino que también social, económico, etcétera. Yo interpreto esto como no un mero primitivismo, sino que como una crítica radical de lo que era la sociedad china antigua. Se habla de primitivismo, sin embargo, en términos de un retorno, de que aquí en lo que estaría hablando el Chuanzi sería, por ejemplo, una era ideal que existió en el pasado. Sin embargo, el texto chino clásico no establece ningún tipo de temporalidad. El texto chino clásico que se puede observar acá no incluye partículas que indiquen pasado en ningún momento. En particular, por ejemplo, cuando se utiliza el término que se traduce muchas veces como era, no se utiliza ese término en un sentido necesariamente pasado. El carácter shi puede significar tanto mundo como era. No hay partículas, por lo tanto, que necesariamente impongan un tiempo pretérito en esta locución. Creo que eso es súper importante a la hora de entender la ambigüedad temporal y relevancia filosófica del texto. Es decir, se está hablando de un texto, se está básicamente hablando de un tiempo que es simultáneamente pasado y presente. La posibilidad de una sociedad que existe más allá de estas jerarquías no es puesta necesariamente en el pasado, en ese sentido. Creo que eso es preciso recalcarlo, en función de la manera en la que se tiende a interpretar un texto como este, en términos del primitivismo, es decir, como algo que simplemente existe en el pasado. Eso no es necesariamente así. Y eso, movámonos a otro pasaje más adelante. Me voy a saltar esto porque ya básicamente hice eso. Me voy a saltar esto también y voy a ir a la historia de Pao Teng. Y aparte que me queda un minuto. Pero bueno, sí, después podemos seguir hablando. Ya. Bueno, el hecho es que la historia del Pao Teng o el cocinero Pao, digamos, perdón, el cocinero Ting, Pao se podría traducir como cocinero, bueno, hay distintas traducciones. Una también podría ser como un cocinero menor, no simplemente un cocinero, sino que un cocinero así como un cocinero plebeyo, digamos. Es una historia que es muy conocida, seguramente ya la han escuchado, se cita siempre en términos de análisis del texto. Básicamente, un rey le pregunta a un cocinero, ¿cómo puedes tú ser tan eficaz en tu proceso de cortar un buey, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes ser un carnicero tan eh, hábil? Le pregunta, ¿cómo puede tu arte llegar a tal altura? Y ahí el cocinero empieza a describir cómo él corta, de qué manera llegó él a dominar el arte de esa manera, de que se deja guiar por su espíritu, de que al principio él veía el buey como una conjunción de distintas partes, pero que eventualmente se dio cuenta que era una sola cosa, que nada lo detiene, que cuando se encuentra con un nodo, busca una forma, se detiene, busca una forma de cortarlo y luego lo encuentra, etcétera. Describe el proceso en el cual alcanzó esa perfecta fluidez en su actuar, en su proceso de cortar la carne. Hay 500.000 interpretaciones de este texto. Por ejemplo, Jean-François Villeter tiene este texto traducido al español, pues, publicado por Ciruela, 4 lecturas sobre el Chuanzi, donde ofrece distintas maneras de entender este mismo texto desde la fenomenología. Así también están las interpretaciones de Graciani y Mueller, que son las que yo uso, para básicamente recalcar lo siguiente, que es lo que más me resulta interesante de esta historia, es el hecho de que en última instancia, quien es presentado como un sabio es precisamente el cocinero, es precisamente el carnicero, y no así el rey, que es el quien le hace la pregunta. Hay que recalcar que una situación como esta es necesariamente subversiva considerando que, como recalcan Graciani y Moeller, básicamente estos dos personajes
por definición no podían encontrarse, es decir, el encuentro en el cual el rey le pregunta a un cocinero básicamente qué es el Tao es imposible por definición. Un cocinero jamás se pudo encontrar con un rey. La sociedad china antigua era una tal que estaba toda definida para prevenir ese encuentro. El cocinero se mantiene en la cocina, el rey se mantiene en la corte. Sí, por definición era así. Esa misma ficción que resalta Graciani es, a mi juicio, y creo que esto hay que recalcarlo, una ficción en ese sentido necesariamente subversiva. En primer lugar, ese encuentro nunca debió tomar lugar, y en segundo lugar, si es que lo hacía, no iba a ser uno en el cual el sabio terminase siendo el cocinero y el ignorante, quien aprende del sabio, el discípulo en el fondo, era el rey. Es decir, esto es per se una subversión de básicamente todo lo que define la sociedad china antigua, digamos. Y en ese sentido, entonces, creo que ahí se está ofreciendo otra manera de entender la misma sociedad, otra manera de habitar ese mismo contexto. Pero bueno, lo voy a dejar hasta acá, porque ya terminamos. Pero básicamente lo que yo veo en este texto es esta alternativa de no ofrecer tanto una receta de cómo desmantelar la desigualdad a través de un programa político o estatal o lo que fuese, sino que una manera de vivir de maneras, digamos, igualitarias, de encarnar prácticas no desiguales. Y eso abre otra perspectiva. Y eso, gracias. Entre 15 y 20. Sí. Muchísimas gracias, Manuel. Las preguntas después, como dije. Ahora llamo a Miriam Alicia Carballo. Ya leí antes el, el título de su ponencia. Terminar. ¿15 minutos me dijiste? Sí. A los 15 te digo. Ok. Ah, sí, yo me acerco. 15:25 a las 10. Uy, yo me pierdo. Bueno, buenas tardes. Yo no vengo de la filosofía, pero me interesaba mucho. Trabajo en investigación en humanidades ambientales, donde convergen disciplinas diversas. Entonces me interesaba mucho hacer este cruce y ver qué sale. Bueno, entonces basé mi trabajo en un diálogo que existió realmente entre Yu Hui y Eduardo Viveiros de Castro, un chino y un brasilero. En este trabajo intentamos recoger la convergencia en la diferencia y ahí se puede, no tengo muchas diapositivas, pero ahí ya está la primera. Ah, no, el objetivo. Bueno, sí, poner en diálogo a los dos investigadores, perdón, en torno al eje del antropoceno y establecer en qué medida esa construcción ayuda o se relaciona con un post-antropoceno. En este trabajo intentamos recoger la convergencia en las propuestas de Yu Hui en su conceptualización de la cosmotécnica y en el multinaturalismo de Eduardo Viveiros de Castro. Aunque ahí se puede pasar a la próxima. Aunque esos pensadores trabajan con tradiciones marcadamente distintas, China y amerindia, así como en disciplinas disímiles, filosofía y antropología etnográfica, ambos a la vez comparten el trabajo de deconstrucción
de la tradición filosófica occidental. Más precisamente, tienen en común un intento de dislocación del episteme modernista, el cual establece la división tajante entre el sujeto y el objeto, lo animado y lo inanimado, sostiene el excepcionalismo humano y además construye el pensamiento eurocéntrico como norma universal de legitimación epistemológica. Bueno, acá están las cuestiones de la diferencia, la convergencia, perdón, y antes creo que pasamos la divergencia o no. No, sí, ya lo pasamos. Bueno, o sea, hay cuestiones que son muy dispares y otras cuestiones con las categorías que construyen que hacen que converjan estos dos investigadores. Adicionalmente, bueno, de alguna manera podríamos decir que también comparten un pensamiento decolonial, aun cuando sus campos sean muy distintos. El objeto de estudio, ¿no? La tecnología en el caso de Huey y la cultura amerindia en lo que concierne a Viveiros de Castro. Si bien ya ha habido una conversación exploratoria sobre los puntos de contacto entre estos dos investigadores, una conversación real, una entrevista, en el 2024, en este ensayo queremos hacer hincapié en el eje del antropoceno como horizonte común para trabajar sus afinidades. El objeto último de este análisis es poner en diálogo las aportaciones de estos dos pensadores de las humanidades ambientales, las aportaciones a las humanidades ambientales para abonar el giro humano de Raffansou, que permite el salto hacia una cultura post-antropogénica, biodiversa y de múltiples perspectivas. Tanto el filósofo Yuc Huey como el antropólogo brasilero Viveiros de Castro comparten miradas deconstructivas de ciertos conceptos y objetos de estudios que han sido naturalizados en la filosofía y epistemología occidental, asociados a la producción intelectual y al modelo de desarrollo todavía predominante, resultantes de la modernidad y del periodo de la Ilustración. El racionalismo de la modernidad entronizó al hombre como el poseedor del atributo de la razón y, de acuerdo con esa perspectiva, lo colocó en otro escalón en relación con los otros seres del mundo, los animales, las plantas, los objetos. Paralelamente, se sitúa en el pedestal a la ciencia en su estatus de actividad productora y legitimadora del conocimiento con herramientas racionales. El humanismo deriva de esa concepción de la excepcionalidad humana. La tecnología como actividad práctica ligada a las teorizaciones de la ciencia igualmente se vincula profundamente con la modernidad al punto de convertirse en un síntoma, entre comillas, del paradigma eurocéntrico y una sinécdoque de la cultura, como expresa Viveiros de Castro. Frente a la universalización del progreso, del conocimiento y del desarrollo con signo eurocéntrico u occidental, Yuc Huey, y Viveiros de Castro construyen un pensamiento con categorías que resquebrajan ese intento de homogeneización. Ese gesto tiene que ver con que, como afirma Yuc Huey, en realidad no se trata de la universalidad de las categorías ya mencionadas, del progreso, el conocimiento, la razón, tal como lo pregona la Ilustración, sino del proceso de globalización de un modelo hegemónico de conocimiento, de tecnología y de ciencia que intenta su universalización. El diálogo entre estos dos pensadores se suscita en función de las categorías que cada uno trabaja y por una posición común de distanciamiento con el pensamiento de la modernidad occidental, aunque en dimensiones distintas. Viveiros de Castro interroga la concepción de la naturaleza y de la subjetividad investigando las culturas amerindias. Yuc Huey indaga la tecnología en su diversidad, poniendo en diálogo la filosofía de la ciencia de corte occidental y la china. La conversación sobre estos intereses entre estos dos investigadores verdaderamente ocurrió en el año 2024 y se publicó con el nombre de Por un primitivismo estratégico, un diálogo entre Eduardo Viveiros de Castro y Yuc Huey, en la revista Linguages en Foucault.
En esta entrevista la llevó adelante Yu Hui, el investigador chino, y él intenta establecer de qué manera el principio del multinacional... Bueno, acá tenemos los dos. Ah, no, ya hemos pasado. No, es cortita. Esto es solamente las categorías, las anteriores, las categorías de Viveiros de Castro y Yu Hui. Entonces, la primera pregunta de Yu Hui es, estoy por aquí, establecer de qué manera el principio del multinaturalismo del que habla Viveiros de Castro puede acercarse a la tecnodiversidad que preconiza él mismo. De alguna manera podremos decir que las dos categorías son distintas facetas de un mismo posicionamiento, es decir, la contracara de la homogeneización. Viveiros de Castro identifica el multinaturalismo como una perspectiva particular de los pueblos indígenas, la cual desafía la dicotomía tradicional objeto-sujeto. En vez de percibir la naturaleza objetivamente como una unidad a través de una variedad de ópticas culturales, tal como lo sostiene el racionalismo occidental, los pueblos amerindios conciben la existencia de diferentes seres que comparten la misma interioridad, pero que habitan naturalezas y realidades distintas de acuerdo con sus perspectivas y sus cuerpos. O sea, la fisicalidad es diferente y la interioridad es común, opuesto al multiculturalismo, digamos. Es decir, no hay tal cosa como la unicidad de un mundo natural universal externo a los que habitan, sino una multiplicidad de naturalezas en co-construcción. En las cosmologías amerindias no hay distancia diacrítica entre las especies humanas y no humanas, ni entre la tecnología y la naturaleza. Así, cito a Viveiros de Castro. Así como para algunos la naturaleza es la materia prima, puede muy bien ser un artefacto cultural o técnico para otros. Final de cita. El ejemplo que provee el investigador brasilero es que algunos pueblos, grupos humanos clasifican como algo perteneciente al mundo natural, en este caso la sangre, puede ser percibido por otro grupo de personas, en este caso no humanos, como un artefacto. Y el antropólogo cita el caso del jaguar, que concibe la sangre de su presa como una cerveza, como un artefacto cultural, mientras que para nosotros es un objeto fisiológico. De acuerdo con esto, las distinciones entre un artefacto y lo natural se construyen en base a las experiencias, las nociones, las cosmologías. Siguiendo con las reflexiones sobre la tecnología, porque este es el punto de interés de Yu Hui, Viveiros explica que entre los pueblos indígenas no existe la noción de creatividad. Para ellos la tecné, la actividad creativa productora, la poiesis, es el producto de un robo, un préstamo, una transferencia, una apropiación que puede darse de forma violenta o amigable entre pueblos humanos o no humanos. La técnica no es inmanente a los humanos. Esta es cita de Viveiro. Siempre viene de afuera. La esencia de la cultura y la culturación no es origen de toda tecné, y el origen de toda tecné está dado por la astucia y la sabiduría. Final de cita, explica Viveiros. Otro aspecto que el antropólogo resalta de su categoría del multinaturalismo se representa es que esta representa una alternativa local frente al sustrato universalista, monoteísta y antropocéntrico de prácticamente toda la filosofía occidental. La experiencia espacial y de localidad es importante para las culturas amerindias. En vista de la catástrofe espacial ecológica, el multinaturalismo presenta un punto de vista cosmopolítico más adecuado, presenta un primitivismo estratégico. Esas son categorías también de Viveiros. Yu Hui se interesa por las ideas de Viveiro Castro, quien integra el grupo de antropólogos que promueve el giro ontológico a través de la lectura del antropólogo Philippe Descola. Este antropólogo clasifica las cosmologías de la naturaleza en 4 taxonomías diferentes, señalando la existencia de variadas concepciones de la naturaleza fuera del racionalismo de la ilustración. Está el naturalismo, el animismo, el totemismo y el analogismo, echando así por tierra las pretensiones universales del pensamiento de la ilustración.
Las siguientes líneas dan cuenta de la manera de Yu Hui, de cómo se dispone a trabajar con el cuestionamiento de la tecnología y sus motivaciones y objetivos. Cito a Yu Hui. Mientras leía los trabajos del antropólogo Philippe Descola y el filósofo chino Li Sanhu, comencé a formular una pregunta concreta. Si uno admite que hay múltiples naturalezas, ¿es posible pensar que múltiples técnicas que son diferentes una de otras, no simplemente funcional y estéticamente, sino también ontológica y cosmológicamente? Esta es la pregunta principal de este trabajo actual. Propongo que la llamo cosmotécnica como un intento de abrir el asunto de la tecnología y su historia, que por diversas razones se cerró en el último siglo. Final de cita. La multiplicidad y pluralidad ontológica es lo que acerca inicialmente a Yu Hui a los estudios etnográficos y propuestas teóricas de los antropólogos del giro ontológico, y lo persuaden a tomar el camino de la diversidad para replantear la concepción de la tecnología como una cosmotécnica. En su concepción, la tecnología no debe ser entendida como una categoría universal, ya que, según sostiene el filósofo chino, cada sociedad tiene su particular modo de integrar el cosmos, el orden moral, y la tecne, las prácticas técnicas, es decir, una cosmotécnica. Como correlato de esa situación, Yu Hui enuncia que la supremacía de la globalización la globalizante tecnología occidental torna necesario la emergencia práctica de una pluralidad de pensamiento basada en diferentes tradiciones filosóficas y espirituales para dar lugar a una tecnodiversidad de futuros soportados con ontologías y epistemologías alternativas. Él avisora la posibilidad de que cosmotécnicas diversas puedan proponer modelos de coevolución con la naturaleza en vez de dominación, tal como ocurre en la epistemología dominante. En su intento por reconstruir la cosmología china, la cosmotécnica china, Yu Hui parte de un concepto fundamental de Heidegger sobre la tecnología con el que Yu Hui desacuerda. Me refiero a la idea de que hay una estructura de emplazamiento que es el modo en que la técnica moderna nos enmarca la realidad. Este enmarque hace que los entes aparezcan como reserva disponible, es decir, como meros recursos listos para su explotación. Es decir, que de acuerdo a Heidegger, cuando miramos a un río, en lo que pensamos es en las posibilidades de una central hidroeléctrica. Es decir, cada ente que hay afuera se lo piensa en función de su valor utilitario. A partir de esta idea tan reñida con una ética de cuidado del planeta y con valores no materiales, que lamentablemente también son parte de la modernización de China, acelerada de China, el pensador enuncia su hipótesis que confronta la dominación de lo no humano y que le atribuye un valor moral y de orden cósmico a la tecnología. En las historias de China encuentra diversas posiciones que que se asocian a la unidad de los valores taoístas y confucionistas del Dao Chi, que es el camino, el orden y la armonía, y el Chi, los instrumentos y técnicas, en diversos grados de cohesión y puestos a diversos usos según la época. Y observa una ruptura de ese orden en el siglo XIX y XX. Una de las historias que cuenta es la que acabas de contar vos, porque esa la cuenta desde el punto de vista del manejo de la técnica y cómo en ese momento estaba integrado, ¿no?, el saber y la cultura, y la tecnología. China se embarca la ruptura viene en el 19 y el 20, cuando China se embarca en el desarrollo de una tecnología con los valores del occidente bajo el imperio de la razón instrumental. Hui brega por volver a encontrar la particular cosmotécnica china que integre los valores del orden moral, social y cósmico, que se desprenda de la modernización ciega y que defienda una pluralidad de tecnologías. En este punto hay un acercamiento a la posición del brasilero que alienta el multinaturalismo, las ontologías plurales y el perspectivismo amerindio como matriz de base para lo que él denomina perspectivismo estratégico, que desarme la hegemonía y el unilateralismo de la actual globalización tecnológica. Los dos comparten esta visión de mundo, aunque no sean los mismos campos. Hay que agregar
que no fue, a ver, ¿cuánto me queda? Creo que es una paginita. Hay que agregar que no fue solo el interés de la pluralidad de ontologías lo que los acercó a los dos investigadores, sino su interés en el antropoceno. El antropoceno, sugerido por Crutzen, supongo que casi todos lo conocen, es esta sugerencia de que el hombre ha intervenido de tal manera en el planeta que ha habido cambios geofísicos, químicos, y estos dos investigadores de la ciencia, de la geología y la química, determinan que ese cambio sobreviene con la revolución industrial. Esto sucede en 2002, pero después de muchos años de investigación y de conversación también con otras disciplinas, finalmente se descarta el nombre del antropoceno como un nuevo nombre de la era geológica. Pero lo que no se descarta es que los cambios existen, ¿no? Entonces esos cambios son los que están vigentes: el cambio climático, desertificación creciente, acidificación, calentamiento de las zonas polares, bueno, etcétera. ¿Cómo se emparenta el antropoceno con los investigadores que presentamos anteriormente? Si bien el antropoceno se presentó en sociedad, nació a través de las ciencias de la Tierra y llevó muchos años de estudio y discusiones en su campo, es sin duda un fenómeno cultural, además, hondamente ligado a la civilización que desarrolló las prácticas antropogénicas dañinas para el planeta. Esta es la razón por la cual ha sido un concepto muy movilizador. Creo que tengo una de... ahí está. Las humanidades ambientales tomaron ese desafío y las defino. Reúnen a las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias naturales en diversas maneras de enfrentar las crisis ecológicas actuales desde perspectivas tejidas estrechamente entre lo ético, lo cultural, lo filosófico, lo político, lo social y lo biológico. Las humanidades ambientales no hacen recomendaciones técnicas sobre la manera de combatir los problemas del planeta, pero sí pueden trabajar para modificar las bases epistemológicas del conocimiento, los valores, las políticas donde se asocia ese modelo tecnológico, económico, productivo, sanitario de la civilización que está conduciendo al planeta a que se estrelle. O pueden cambiar la sensibilidad y los afectos de las comunidades con el arte o con la comunicación. En el desarrollo de este diálogo, ustedes habrán podido escuchar esas categorías y muchas de las preocupaciones de estos investigadores que se relacionan con los problemas antrópicos, teniendo en cuenta, ya estoy terminando, son 10 líneas, teniendo en cuenta el giro humano que define Raffanshaw en Philosophy of the Anthropocene. Podemos evaluar que las contribuciones de los dos investigadores trabajados en esta presentación se relacionan con el antropoceno. Raffanshaw habla del giro humano, que significa que el hombre afectó el planeta, pero a la vez está afectado de una manera que queda en una condición de debilidad, porque ha sido su responsabilidad los cambios del planeta. Entonces nos encontramos en un quiebre del epistema del modernismo que sostenía al humano en su excepcionalismo, y ese nuevo paradigma es el poshumanismo. Bueno, acá tienen todas las características: la interrogación al humanismo clásico, la caída del antropocentrismo, la idea de una ontología relacional en procesos múltiples, todas las categorías que Viveiros de Castro rescata desde los pueblos amerindios y que Yu Hui trata de replicar en el orden de la tecnología. En vez de una tecnología dominante, una tecnología diversa que se relaciona con los valores. Y ahí terminamos. Entonces, esos son los intentos de modificar eh, este modo de pensar el planeta, la vida, el desarrollo, y que la investigan y que convergen en estos dos investigadores. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Miren, el último soy yo. ¿Quién va a ser el rudo que Ricardo? Te elijo a ti.
Mi presentación está en la pantalla. Sí, la primera, sí. Bueno, yo voy a hablar, perfecto. Voy a hablarle un poco de una parte de un ensayo que va a ser publicado en un súper interesante volumen editado por el compañero aquí, Manuel, y André Bueno también en la revista Asian Studies. Eh, pero por falta de tiempo tomé algunas partes de este artículo, que es un poco sí, seguir el camino de los últimos años de investigación que hice aquí en Costa Rica, en América Latina, que parte de la idea de ver los clásicos antiguos y los clásicos chinos en general, taoísta en específico, Lao Tse en el más específico, eh, como un proceso de redacción, interpretación, recepción continua. En algunos lugares contextos específicos, ¿no? Y uno de esos contextos era América Latina. Y en este, digamos, en este, ¿puede pasar la segunda, por favor? En esta presentación, a través de dos casos de estudios, lo que me interesa a mí es ver por qué y cómo este texto en particular llega de una manera específica, de dos maneras, tres maneras. Aquí presento dos maneras específicas en América Latina, cuáles son los canales intelectuales, los enfoques, la metodología, qué tipo de hermenéutica usan para desde Latinoamérica eh, leer el Lao Tzu, interpretar el Lao Tzu, traducir el Lao Tzu. En general, bueno, los dos casos de estudio son Adolfo Carpio, que es un argentino filósofo que publica su traducción del Lao Tzu en el 57, y Honorio Ferrero, que es de hecho un italiano sinólogo que se muda durante la Segunda Guerra Mundial en Perú y traduce al español el Lao Tzu en el 72. La otra, por favor. En general, podemos ver un paradigma o varios paradigmas cuando hablamos de el Lao Tse y los textos taoístas. El taoísmo podemos extenderlo en su recepción en América Latina. El paradigma principal es decir que podemos definir una recepción eh, que se desarrolla a través de sus clásicos. Nosotros ahora podemos fácilmente hablar de taoísmo como living tradition, como una tradición viviente, ¿no? Que se transforma, que es viva, no es muerta en los clásicos. Pero la primera, siguiendo un patrón de los jesuitas, de la sinología europea del 800, el enfoque, el primer acercamiento con el taoísmo es seguramente a través de los clásicos y a través de una división entre clásicos filosóficos y otra cosa, ¿no? Tomar en cuenta solo unos clásicos, solo unos conceptos y interpretarlo de una manera a partir de unas ciertas categorías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Yin y Yang, cuando hablamos de Tao, Wu Wei, etcétera, etcétera, sabiduría, sabio, hablamos muchas veces, sobre todo aquí en el contexto latinoamericano, aún de estas interpretaciones que encontramos en los textos clásicos, ¿no? Eh, y porque el Lao Tzu, tomo el Lao Tzu porque claramente es el texto más traducido en América Latina, es más traducido, sabemos que es el texto chino más traducido, más traducido en general. Y segunda, después. Y en general, el Tao Te Ching.
Tenemos 60 traducciones diferentes con firmas de autores producidas por editoriales latinoamericanas. No, alrededor de 60, porque cada año cambia. Esos 60 los saqué hace 2 años, seguro que ahora hay 62, 63, 64, quién sabe. Producidas por el mercado latinoamericano a través de editorial latinoamericano. ¿Okay? Desde la primera que encontré olvidada completamente en el 1867, si no me olvido, que está traducida en México de un orientalista desconocido, hasta las últimas que encontramos hace pocos años. Una ahora editada por Liliana Arzovska en el Colegio de México, por ejemplo. Em, ¿Y qué encontramos aquí en estas traducciones? Encontramos primero que la mayoría de estos son las que podemos llamar traducciones de segunda mano, ¿no? Retraducciones o traducciones indirectas, reproducciones de otras traducciones. Hay compilaciones de varias traducciones, shakerata, mixada en un producto nuevo, y muy pocas traducciones son directas. Y aun cuando son directas, la interpretación siempre es de segunda mano. ¿Qué quiere decir segunda mano? Que pasa a través un marco epistemológico europeo, eurocéntrico, sinológico, de la sinología europea. El otro, ¿sí? Y eso, aquí no voy a tener tiempo para desarrollar esta parte, pero lo que muestra, que cuento en este ensayo es que este desbalance de poder hermenéutico, es decir, la idea que aún en América Latina, cuando nos acercamos a textos afuera de Europa, asiáticos, por ejemplo, no se desarrolla o se tarda a desarrollar una epistemología, una hermenéutica, una exegesis directamente construida en el lugar, sino que se toma como primer referente, como primer filtro de interpretación Europa, ¿no? ¿Y qué se hace? Que eh, es como, podemos decir, la interpretación europea, cómo se pensar la interpretación europea como la única posible. Hasta la interpretación china misma de los chinos se toma como segunda, como de segunda mano. Es más importante, es más verdadero la traducción de un scholar europeo o extendemos a Europa claramente a Estados Unidos, claramente. No claramente, pero bueno. Eh, más importante de las mismas interpretaciones mismas de los chinos. Y muchos de esos autores latinoamericanos cuentan esta narrativa, es decir, y europeos también, los chinos intentaron interpretar el Laozi, pero el Laozi no entendieron qué quiere decir el Laozi, porque porque es tan antiguo que ellos también perdieron el Tao. Entonces nosotros somos los que recuperan el verdadero mensaje, ¿no? La idea que haya un verdadero mensaje en estos textos y este verdadero mensaje esté en Europa. Sí. Bueno, los casos de estudios, sí. Adolfo Carpio. Escogí dos casos de estudio que están cercanos, no tanto cercanos porque 15 años, pero cercanos en el tiempo. Para esta temporada es bastante cercano, pero tienen dos enfoques totalmente diferentes. Tenemos a eso de Adolfo Carpio, que es un filósofo particular de la Escuela de la Universidad de Buenos Aires, que es un metafísico, es especializado en metafísica. Y su obra principal es la historia de la filosofía, principios de la historia de la filosofía, algo así, que es un recuento de la historia de la filosofía occidental. Nada que ver, no es un sinólogo,
no tiene nada que ver con filosofía china, pero su obra primera es la traducción del Tao Te Ching. Lo entiende Tao Te Ching claramente como un texto metafísico y está influenciado porque él, después de la licenciatura, se va también a estudiar a Alemania, conoce su ídolo que es Heidegger, eh, toma referencias de la filosofía, de la sinología alemana, en particular la interpretación de Willem del Tao Te Ching, que está, digamos, y si pensamos a Carpio 57, él traduce el Tao Te Ching, no es un sinólogo, entonces no traduce directamente del chino, usa otras fuentes. ¿Qué fuentes usa? Nosotros podemos pensar, en el 57 hay ya varias traducciones al español. Y además hay varias traducciones al español del Tao Te Ching en Latinoamérica. Pero no, dice, estas traducciones del Tao Te Ching en Latinoamérica son una mentira, son una fantasía, inventan cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Toma como primera referencia una traducción al italiano. Él no es italiano, probablemente tiene sus bisabuelos italianos, pero toma la traducción hecha 30 años antes, entonces mucho antes, cuando en el 57 ya hay muchas traducciones en cualquier idioma del Laos, y toma una traducción de Alberto Castellani, que es un sinólogo italiano de los años 20. ¿Por qué? Porque también Alberto Castellani, como Willem y como el interés de Heidegger hacia el Lao-Tzu, se enfoca ve en el Lao-Tzu fundamentalmente un texto de metafísica. El otro. ¿Y cómo entiende la metafísica Carpio? La entiende como Willem, por ejemplo. Por ejemplo, como Willem. Es decir, como un modo de existencia, una práctica vital, más que una especulación abstracta, donde el verdadero conocimiento surge de un golpe cognitivo, la disolución de la división entre sujeto y objeto. Y toma también la idea, ¿no? de Tao como sentido, como significado, como Sinn en alemán, ¿no? El camino que da todos los caminos. Es decir, aquí se concentra, su primer interés también es su segundo interés, después del concepto de Tao, es del papel del sabio, que tiene que ser el sabio. Lo que tiene que ser el sabio es sintonizarse, afinarse con este sentido del mundo, ¿no? Es totalmente un acercamiento al taoísmo a nivel metafísico pero práctico, existencial, ¿no? De redefinir una afinación entre la vida práctica y el sentido del mundo, que es un poco también la interpretación de Heidegger cuando dice que the ways that makes all the ways, del camino que hace todos los caminos, ¿no? El otro caso de estudio es aún más interesante para mí porque no porque es italiano, porque es filósofo, antropólogo, interesado en antropología de las religiones, no es un sinólogo tampoco, aunque tienes contacto, podemos definir un poco orientalista en el sentido que tiene contactos con el orientalismo italiano, por ejemplo, antes de irse. Pero principalmente es muy importante Honorio Ferrero porque primero es el que funda el Centro de Estudios Orientales de la PUC, de Católica de Perú, pero también y sobre todo es que es un personaje clave para la introducción del pensamiento de René Guénon en Perú. Entonces, él mismo se define un tradicionalista. Y entonces, en tu traducción del Lao Tzu, él no da referencias en el sentido de sus fuentes cuáles son.
sé que probablemente, sabemos que probablemente, muy probablemente no traduce del chino, pero no sabemos de dónde, cuáles son sus fuentes. Pero sabemos que su marco interpretativo del Tao Te Ching, sobre todo en algunos comentarios, en algunas elecciones de traducción de algunos caracteres, es totalmente en línea, o muy en línea, podemos decir, con la interpretación de René Guénon, de antes de Reguenón o contemporáneo de Reguenón, digamos, de Julius Evola en Italia. Es decir, la idea de ver el taoísmo y el Lao Tzu como texto esotérico y sobre todo iniciático. Es un texto práctico, pero es una práctica muy diferente de la de Carpio. Es una práctica que sirve, luego veremos, que está directa al sabio como el ser humano capaz de poner con su autocultivación en línea el cielo y la tierra. Entonces todos los rituales que saca como comentarios del Tao Te Ching. Eh, ok. Y aquí voy rápido. De algunas, sobre todo me interesan algunas elecciones cuál es, a través de cuál visión ve el Lao Tzu Tao Te Ching y algunas de traducciones, por ejemplo. Primero, construye su interpretación del Tao Te Ching sobre la pareja cosmológica, cosmogónica, metafísica Yin y Yang. Sabemos que en el Tao Te Ching Yin y Yang salen una vez en el capítulo 42. Uno puede decir que el marco de Yin y Yang lo encontramos en muchos otros capítulos del Tao Te Ching. Puede ser, puede no ser, pero directamente sale solo en el capítulo 42. Para Ferrero, como para Guénon, como para Évola, como para todo este marco, el fundamento del Tao Te Ching está en la pareja Yin y Yang, porque el fundamento del Tao Te Ching sale del I Ching. El I Ching es el texto primordial de todos los taoístas, que es un texto esotérico, un texto iniciático, un texto práctico, ¿no? Y es muy chistoso, sí, es chistoso, sí. Es muy interesante algunas elecciones de traducciones. Aquí le pongo solo dos. Yan Yu son las palabras de los antiguos y él traduce estos tres caracteres. Mis palabras vienen de una tradición primordial. Gu Shi, el antiguo comenzamiento, el antiguo inicio, una sabiduría primordial. Su marco está muy también, como los tradicionalistas, influenciado por la filosofía perenne y ¿no? También este marco que también Ricardo hablaba cuando hablaba de la sociedad teosófica, este tipo de interpretaciones, ¿no? Y la otra cosa muy importante es que además de eso, el otro carácter principal de la traducción de Ferrero es que ve el Lao Tzu como un texto de inmortalidad que enseña, que prepara a la inmortalidad, que no es una inmortalidad, y ahí criticando el catolicismo, el cristianismo, no es una inmortalidad del alma, sino es una mortalidad de longevidad física, la integración del ser humano con en línea con el cielo y con la tierra y con el Tao, el principio supremo, ¿no? Entonces aquí podemos, en mis interpretaciones del Lao Tzu en Latinoamérica, pero no solo, eh, escojo normalmente dos claves hermenéuticas a través del cual podemos eh, aprender cuál es el marco interpretativo del Tao Te Ching y normalmente son los dos protagonistas del Lao Tzu, que en muchos capítulos dividen el capítulo en dos, que hace el Tao y que hace el sabio, que hace el sabio y que hace el Tao. Entonces, eso, ¿no? Y ponemos para poner en comparación. Aquí les dejo estas diferencias
Pero para llegar a las conclusiones, que es el último, aquí, como Manuel mencionó también, Quijano, Dussel, un poco no, la misma idea de lo que empecé a decir al principio, ¿no? Que la filosofía china llega a América Latina como un material ya procesado a través de la hermenéutica europea, que requiere validación occidental antes de ser aceptado. Para decir, llega acá, ¿qué es esta cosa? Yo no la entiendo solo si está comida y digerida primero en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el patrón refuerza una jerarquía epistémica global en la que las interpretaciones europeas se convierten en universales, ¿no? Como le dije antes, también se toma en segundo nivel la misma interpretación interna, interior de China. Los traductores participaron en redes de dependencia epistémica, Carpio a través de Willem y Ferrero, por ejemplo, entre otros, y Ferrero bajo el marco universalista de Guénon, por ejemplo, ¿no? Esos son dos ejemplos, tenemos muchos más, ¿no? La traducción latinoamericana del Laozi evidencia claramente una colonialidad del poder debido a su constante dependencia de marcos interpretativos europeos en lugar de recurrir directamente a las fuentes chinas. Ahora, para concluir, hay intentos también, muy pocos, lamentablemente, que sepa yo, pero hay algunos intentos de interpretar el Lao Tzu desde Latinoamérica poniéndola, por ejemplo, en comparación con, hay seguramente Manuel lo conoce, un chileno que acaba de fallecer, que yo entrevisté hace 3 años, Gastón Sublet, que claramente él también sigue estos parámetros, estos paradigmas, pero a veces, muy ingenuamente podemos decir, pero intenta poner, ok, esto lo ponemos en diálogo con los mapuches o con las categorías aborígenas allá, ¿no? Que es, claro, muchas veces estos son intentos, muchas veces New Age, podemos decir. Pero la idea es, yo creo que en Brasil hay mucho más de estos intentos, pero Mateus, que creo que está conectado, me dirá si me equivoco o no. Pero sí, habrá otro camino, imagino, y espero que esos serán caminos que desarrollarán un diálogo de verdad intercultural para que tenga sentido todo eso. Gracias. Entonces, y invito a los ponentes acá. Sí, podemos pasar los micrófonos para las preguntas. Manuel, Miriam. Y, a ver. Entonces, si tienen pregunta en Zoom, la pueden o con el micrófono o escribir mejor, también en la sala. Bueno, hacemos siempre una y una, damos prioridad a la sala. Y ya veo a Albert que tiene una Paulina. Gracias, Filipo. No, sobre esto último que comentabas, Filipo, ¿cuál sería desde tu perspectiva la mejor traducción en Latinoamérica? Te lo pregunto porque, por ejemplo, em, para Liljana, y esto me sorprendió mucho, una de las mejores era la de Carmelo Elorduy, que para mí, desde mi perspectiva, que es, que es diferente, en primeras porque yo no manejo el chino como lo maneja Liljana, ¿no? En segundas porque tengo una formación filosófica. En fin, a mí me sorprendió mucho porque yo encuentro la traducción de Carmelo completamente impregnada de cristianismo, ¿no? Y yo cuando le decía esto a ella, me decía, bueno, sí, pero si tomamos eso en cuenta,
y, y vamos a leerla sabiendo que él viene de la tradición cristiana, entonces ya estamos prevenidos para esas baches del cristianismo y aún así se conserva como la mejor traducción. Y a mí esto no me entra mucho, no lo puedo asimilar, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería para ti la mejor traducción castellana? Esa, por ejemplo, es una de las preguntas que me hacen muchas veces, ¿no? Eh, bueno, una cosa es pensar a nivel castellano, una cosa es pensar a nivel latinoamericano. Eh, pero tuvimos un muy interesante debate ahora en la Congreso de ¿qué era? En Ljubljana, no me acuerdo si era de la Asociación Europea de Filosofía China o de la, no, de International Society, de la International Society, sobre este tema, que es muy difícil contestar esta pregunta porque todo eso que dijo se basa sobre el presupuesto que es imposible definir qué es una buena traducción cuando se habla de clásicos. Porque, por ejemplo, esa que mencionas tú, que tienen marcos, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? La adherencia al texto original que no tenemos, por ejemplo. La adherencia a bueno, la estética. eh, la justificación a través de un desarrollo sinológico, filológico más acurado, accurate, más preciso que otros. Esto para mí, si tengo que decir cuál es la mejor traducción, yo puedo decir que es una traducción bueno, una traducción esotérica a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? La traducción de Ferrero es una traducción que está súper buena. Está cerca del original chino o lo que más tiene un análisis filológica justificada, no. Esto no lo hace una mal traducción. Bueno, puede ser mal traducción, pero no interesante. Es decir, depende cuáles son los parámetros. Entonces, para mí es muy difícil. Claramente, los trabajos, si uno es sinólogo, por ejemplo, los trabajos filológicos más importantes, yo pensar a todas las traducciones que vienen de Julien, son traducciones súper buenas, pero tienes que estar interesado al tema. Un no sinólogo a lo mejor la encuentra súper pesada. No sé cuáles son, la cuestión es muy difícil de indicar cuáles son los parámetros para mi visión. No sé si, no te contesté. Para mi investigación, los más originales, los más evidentes adentro de estas redes intelectuales diferentes, ¿no? Que puede ser la red New Age, la red ecológica, la red... Hay muchas redes, ¿no? Interpretativas. Entonces, esto es para mí lo que me interesa a mí, ¿no? No tanto la adherencia o no a algunos comentarios o a otro, porque eso también es el tema, como qué comentarios no tomamos de referencias y cuál versión, cuál texto original, texto antiguos tomamos como referencia, etcétera, etcétera. Para no perder demasiado tiempo, leo la pregunta de Albert, que dice... para la intervención de Filippo, creo que la imposición hermenéutica eurocéntrica que mencionas a propósito de China es aún más implicada con nuestras tradiciones antiguas, como la griega y la romana, sobre las cuales apenas se permiten miradas que no sean occidentales. Para tu proyecto creo que puede ser interesante consultar el caso del profesor de estudios clásicos de Princeton, Dan El Padilla Peralta, que ha generado cierta polémica y ha removido los cimientos de esa tradición. Muchísimas gracias, Albert. Seguramente lo voy a investigar. No lo conocía y, como siempre, me das sugerencias súper buenas. No sé si hay otras preguntas por acá.
Bueno, me congratula oír a Albert porque precisamente creo que la interpretación en general está de los textos clásicos está controlada por los intereses curriculares del Estado. Y así tenemos que, por ejemplo, el filósofo más importante de la época de las 100 escuelas de pensamiento es Mozzi y sin embargo no se promociona. Eh, es una cosa probada, tal como la dice Mencio. Igualmente pasa con el cosmopolitismo occidental. Salvo Platón y Aristóteles, busquen ustedes todos los filósofos occidentales, todos son cosmopolitas. Solo dos no son cosmopolitas, Platón y Aristóteles, porque a Platón le financió la academia, la polis, y a Aristóteles le financió el liceo. ¿Qué nos resulta de esto? Pues que Platón, si quieren lean ustedes el libro La sociedad abierta y los enemigos y sus enemigos, como ejemplo de totalitarismo y Aristóteles como ejemplo de supremacismo, racismo, esclavismo, misoginismo, etcétera. Pero estos son los dos únicos filósofos de nuestro currículum. ¿Por qué? Porque es el que el Estado nos le interesan. Bueno, pero yo no quería hablar de esto, es solo que ha venido a colación de lo que ha dicho Albert. Y como se le preguntaba a Filippo sobre la traducción, me honro de ser traductor de Mozzi y por eso también aprovecho la oportunidad para tomar esta ocasión para decirlo. He traducido durante 5 años el Mozzi, incluyendo los textos dialécticos que son todavía están en controversia, puesto que son textos sin son como frases cortas sin una referencia contextual. Entonces hace bastante difícil comprenderlos y esto pues ha sido un trabajo bastante importante. Pero yo solo quiero decir sobre Mozi, hablando del taoísmo, que en el capítulo último del Chuanzi, en el Tianxia, que si lo pueden ustedes recordar, ya que ustedes se dirigen al Mozi, al Chuanzi, dice que Mozi es el ser más excelso que ha pisado la tierra. Y es el primer santo taoísta, para que ustedes lo sepan. El primer santo taoísta es Mozi. Y los textos de Mozi que fueron quemados por la dinastía Qin los tenemos porque lo preservó la patrología taoísta. Para darles a ustedes ideas respecto a la relación del taoísmo, ciertamente que el moísmo, que era el amor universal o unidad humana, no se podía poner en práctica. Por eso fue rechazado por el Estado. En nuestro tiempo tendríamos que replantearlo, pero en todo caso es precisamente el taoísmo quien salva a Mozi. Es decir, nosotros, por ejemplo, de los textos de el fundador del estoicismo, que es este Zenón de Citio, no tenemos sus textos. No tenemos sus textos. Hablamos de Séneca, de Cicerón, de Epicteto, sabemos de los estoicos, pero la República de Zenón no la conocemos. Pues en China exactamente igual hubiera pasado, que el Estado quemó inmediatamente este tipo de relación humana, porque esto es lo que el Estado no consiente, porque el Estado no permite la relación humana. Y entonces esos textos son muy perjudiciales para el Estado. O sea que aquí estamos descubriendo cosas. El taoísmo por esa línea se puede investigar. Por la relación humana, no, y huye del Estado, porque el Estado es un... Ha hablado usted de la desigualdad. La desigualdad no es una cuestión económica, la desigualdad es la incorporación que los humanos hacemos en un sistema de jerárquico. Es decir, que unos mandan y otros obedecen, bien mediante el dinero o bien mediante la espada. Pero esta es la forma, ¿por qué? Porque nos tenemos que enfrentar a otros que lo hacen igual. Lo decía Rousseau. Dice, la primera sociedad que se formó de desiguales hizo que toda la humanidad tuviera que estar formada en forma desigual. ¿Por qué? Porque si no te absorbe esa primera sociedad. Y la única manera que tú puedes hacerle frente a una sociedad jerárquica es haciéndote tú mismo jerárquico. Y eso es lo que resuelve Mozzi, la desigualdad. Y hablando de desigualdad, que era otra a usted le quería comentar sobre esto, la desigualdad es Mozzi realmente quien la encara. Solo de soslayo la encara el taoísmo. Y en cuanto a usted, discúlpeme que no recuerdo su nombre,
todo lo que ha dicho me parece también muy interesante y muy bueno, pero su posición me ha parecido idealista, porque no es una cuestión de los humanos que decidimos hacer una estación hidroeléctrica en un río y sería mejor que el río fluyese lleno de naturaleza y de vida, ¿no? Sino que estamos en lucha con otros y ellos hacen la hidroeléctrica, nosotros hacemos la hidroeléctrica y lo damos todo unos contra otros. Por eso el problema principal a resolver es la violencia y la mala relación humana, que es la que deja detrás todas estas cosas y esa es la que tenemos que encarar principalmente. Y la respuesta pienso que está en Mozi, pero eso mañana. Gracias. Discúlpenme por tanto tiempo. Le doy la palabra, pero añado solo una cosa, porque pido disculpa a Albert que no vi el mensaje anterior que estaba arriba. Y añado eso, así Manuel y Miriam contestan directamente las dos. Albert dice... tengo dos observaciones a propósito de la intervención de Manuel Rivera. La primera, más allá de que ese pasaje del capítulo Matí se mantenga en una ambigüedad temporal, lo cierto es que todo el vocabulario coincide con otros pasajes integrados en el Zhuangzi, en que sí se remite a un tiempo remoto. En realidad, con la remisión al pasado, tu argumento quedaría reforzado, pues en la historia del pensamiento clásico chino, el pasado nunca es propiamente un tiempo pretérito, inerte, sino antes bien un espejo sobre el cual se proyectan las críticas o proyectos que se conciben para el presente y el porvenir. La segunda observación tiene que ver con esa idea expresada por Graziani y Müller, y que tú has seguido desde que el cocinero Ding no podría coincidir en la realidad con el monarca. No podría considerar con el monarca. La cuestión es que la literatura antigua presenta de forma recurrente encuentros entre cocineros de diversos grados y grandes monarcas. El caso del Yi Yin es ejemplar y supondría un desmentido. Gracias de nuevo. Dejo la palabra a Manuel y a Miriam. Ok, primero que nada, gracias Albert por destruir toda mi propuesta filosófica. Pero bueno, hay cosas peores en la vida. Dicho eso, sí, bueno, en verdad, lo del... ¿Cuál era el primer comentario? Es que ya me destruyó psicológicamente este señor. ¿Qué? Ya, sí, ya, respecto del tiempo pretérito. Sí, no, evidentemente los capítulos de Brexit, no solamente ese capítulo, el Mati, sino que varios otros que se agrupan en esa sección, todos hablan de esa era, no todos, pero varios de ellos hablan de esa era de oro en tiempo pretérito. Pero quise recalcar el hecho de que al menos en ese pasaje en particular y en el conjunto del texto, porque esa es la única parte del texto donde de hecho se habla de una era de oro, no hay una partícula que indique el tiempo pretérito. Y quise recalcarlo porque también creo que conecta con el rol que juegan los personajes, digamos, plebeyos en el texto, en términos de que presentan ese mundo en el hoy, por así decirlo. Creo que ahí hay un punto de conexión que merece ser explorado antes que simplemente remitirse a el hecho de que claramente para la mayoría de esos textos ese tiempo, esa era de oro existe en el pasado. Entonces creo que hay que al menos abrirse a esa posibilidad, específicamente en referencia a este capítulo, en términos de que simplemente el tiempo pretérito no está. Que habría entonces ahí la pregunta de qué significa eso, ¿no? De qué habla eso y por qué entonces estaríamos forzados a meter el matí en ese saco, donde la era de oro siempre está en el tiempo pasado. Pienso también en el llamado taoísmo religioso. Esa otra alternativa que tengo muy en mente, que yo no estoy de acuerdo con esta diferenciación que se hace entre un texto como el Pao Putze, que sería un texto religioso, y luego un texto como el Chuanzi, que sería un texto filosófico. Me parece el Pao Putze un texto súper interesante filosóficamente, creo que hay que analizarlo desde esa perspectiva. Todo el proyecto de la alquimia puede ser entendido como el proyecto de generar un mundo de igualdad, no ya como una cuestión pretérita, sino que como una cuestión de habitar básicamente esta misma dimensión, pero en otro registro, ¿no? Vibrando como en otra frecuencia, para decirlo como en una manera New Age.
pero ya de eso podemos hablar después en la cena. Pero entonces creo que ahí hay una contemporaneidad que es súper importante considerarla también el tema de la montaña. El tema de la montaña como un espacio que escapa, que se mantiene en toda la tradición filosófica y artística, toda la tradición humanística china. La cuestión de la montaña, que es como un espacio que escapa al tiempo de una otra manera, que funcionaría como una especie de dimensión paralela. Y con eso ya llegamos a Marvel y el multiverso, ¿no? Que también es sumamente interesante. Pero eso, y bueno, lo otro que había mencionado, así claro, de cómo ya en estos textos como, sí, estoy al tanto y Graciani los cita, pero ahí me cagaste en verdad, ahí ya me cagaste de plano. Ya eso tendría que pensarlo bien, pero eso ya lo hablamos después, Albert. Em, bueno, la cuestión de cómo salvar el planeta o hacia dónde vamos es bien compleja. Y a mí lo que me pareció interesante es encontrar un filósofo de otra tradición totalmente distinta, eh, que por supuesto en realidad ha leído mucha tradición occidental, pero también tiene sus raíces en la filosofía oriental. Me gustó cómo van llegando la gente, todos van convergiendo, pero distintos filósofos o pensadores o antropólogos o en la literatura, casi toda la gente va llegando a este lugar del poshumanismo muy amplio, ¿no? Entendido de manera bien amplia, de desarticular la ontología esa del individualismo, de las esencias, pero con otro giro que no es el posmoderno, que ya no es el discursivo, es el postestructuralismo, sino desde la física, desde la biología, se está hablando de que ya los individuos, no hay que considerar el individuo como un sujeto cerrado, sino en realidad hay un holobiante creo que se dice holobiante, y los simbiontes. O sea, todos los seres tienen hospedan a otros organismos. Y en realidad, desde la biología están diciendo eso, que hay muchísimos, un alto porcentaje de habitabilidad de otros organismos dentro de nuestros organismos. Entonces, ir destapando esas cosas, ir diciendo, bueno, en realidad acá no se termina ni en lo que siento, ni en lo que pienso, ni en lo que como. O sea, hay un intercambio tan profuso que a mí me parece fascinante todos esos cambios que se están dando. Y que cómo van llegando, porque desde personas que piensan desde la izquierda, desde Latinoamérica, desde la mujer, desde el feminismo, desde la física, la biología, eh, mucha gente está llegando a ese lugar de pensar de cosas así muy básicas que pensábamos que no están corriendo más. Eso me parece interesante. Ahora, ¿qué va a pasar con esto en la práctica? Que es lo que a mí, cuando yo termino de leer a Yu Huey, digo, sí, en realidad lo que descubre es que sí, tenía toda esa armonización con el entorno, con la cultura, pero llega el siglo XIX y el siglo XX y Mao, bueno, el siglo XX cita, por ejemplo, a Mao Zedong, dice, tenemos que alcanzar todo el tiempo que hemos perdido y vamos y aceleremos en la tecnología y hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, ese llamado de Yu Hui a, a esta, a esta manera de modernizar de China, es como, yo digo, bueno, eso sí que me parece muy idealista. Pero asimismo, me parece que el pensamiento lo mismo va socavando la forma en que vamos viendo las cosas y de alguna manera la gente se relaciona con el otro, con los otros, de otra forma. Es difícil llegar a cambios estructurales, ¿no? Pero a mí me parece que es una época fascinante cómo se está convergiendo de distintos lugares para pensar de otra manera. Tampoco, por ejemplo, Eduardo García, no, Viveiros de Castro no dice adoptemos el pensamiento amerindio para vivir así, porque es muy difícil volver el reloj atrás en esas cosas. Pero sí adoptemos la perspectiva
amerindia como método para mirar, como metodología para decir, hay otra cosa. No, y que lo están diciendo todos, ¿no? Desde el decolonialismo, todos han hecho esas intervenciones, es decir, los traductores siguen mirando desde el epistema europeo, es eurocentrista. El, estas, estos autores están hablando desde otro lugar, están tratando de desarmar ese episteme. Es tan fuerte que nos atraviesa sin darnos cuenta. Entonces a mí me parece muy interesante. No sé qué resultados va a tener y desde las humanidades ambientales se está tratando de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Otra narrativa? ¿Alcanza con una narrativa? ¿Qué tipo de prácticas hay que hacer? ¿Qué tipo de intervenciones? Pero a mí me parece que se van moviendo cosas. Bueno, pero no hay soluciones. Muchísimas gracias. Antes de concluir, tenía una súper rápida pregunta que no tenemos ya tiempo. Entonces, por favor, poco tiempo. No, estaba muy interesado a la interpretación de los Rosacruces, porque esto no lo investigué nada. Porque si entendí bien, diferentemente de la sociedad teosófica que va más sobre un misticismo abstracto, pues no tan práctico como iniciaciones, los Rosacruces hablan de prácticas físicas de cultivación. No sé qué me puedes decir sobre eso. Rápido. Sí, lo ven como un proceso de purificación espiritual. De ese ser tripartita, cuerpo, mente, espíritu, hacia el más allá. Donde hemos identificado que hay una fuerte participación o un fuerte interés del rosacrucismo en textos daoístas es en Colombia. Y por supuesto te voy a compartir las traducciones. Hay traducciones de Dao de Jing, es lo que he encontrado. Y impresas, publicadas por las mismas asociaciones Rosacruzas, etcétera. Bueno, en el mismo caso que se da con U en Brasil, eso es su misma sociedad, y bueno, lo que vos has encontrado, ¿verdad? Que es el paradigma de René Guénon dando vueltas, pero también Blavatsky, eso es algo bastante sorprendente para principios del 20. Entonces, el rosacrucismo principalmente de los 50, 70 es donde encuentro más fuerte esta cuestión. Su uso práctico en la purificación de ser. Es que ya no... Después. Después, en la cena, durante la cena. Aquí tenemos que cerrar porque tenemos un poco de descanso, casi nada, y otras dos sesiones. Gracias a los ponentes. Mira, le comento solo dos cosas rápidas. Primero, vamos a tener en 10 minutos otras dos sesiones simultáneas. Una está acá y una está en este link, la otra está en el otro link que yo voy a manejar. Ahora tenemos aquí en presencia una comida sencilla, pero antes de huir, les pido que hagamos una foto. We take a